Y quiero que abramos el corazón a Él, que dejemos que sea su Espíritu Santo quien pone esa semilla acá en esta buena tierra que hemos dispuesto para Dios, que Él hable a nuestro corazón y que su palabra transforme nuestras vidas, porque la palabra de Dios tiene ese efecto, y es que ella entra, mata lo que está mal, da vida, transforma, levanta, consuela, exhorta, anima. Eso hace la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te parece si hoy, ahí donde te encuentras, ahí con tus manos en el cielo, le dices: Padre, vengo dispuesto a escuchar tu voz, a que tu Espíritu Santo siembre en mi vida esa palabra implantada que va a transformar mi alma? Quiero, Señor, que tú sigas educándome con tu palabra, que tú me sigas levantando, Dios, en este camino de vida espiritual que has trazado para mí, para no estar conforme a los parámetros del mundo, a las cosas que enseña el mundo, sino pararme en tu verdad y vivir conforme a ella, Señor. Que tu palabra sea revelada en mi interior, que tu palabra sea puesta como esa buena semilla, la cual va a germinar, va a crecer, florecerá y llevará mucho fruto, Señor. Que tu palabra haga todo en mí lo que tú has mandado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Señor. Amén y amén. Dice Proverbios en el capítulo 2, si me acompañas, Proverbios 2. Gloria al Señor. Si trajiste tu Biblia, puedes abrirla, puedes mirar ahí en tu Biblia. Si no, pues acá en las pantallas vamos a tener los versículos que vamos a leer para que estén atentos y comprueben que lo que estamos predicando está en la palabra de Dios. Acá en esta iglesia nos esforzamos mucho, le pedimos a Dios mucho que todo lo que prediquemos sea con base a la palabra de Dios, que nada se salga de ahí, que solo sea palabra. Entonces abre tu corazón al Señor y deja que el Señor te hable. Dice Proverbios 2 en el versículo 4 al versículo 6 así: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Proverbios es un libro que habla de la sabiduría, y estos capítulos, algunas partes voy a tomar para ver lo que Dios nos enseña acerca de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? O mejor, ¿quién es la sabiduría? ¿Sí? Porque la Biblia me muestra que es una persona, que es un espíritu. Entonces, cuando nosotros nos metemos ahí y ahondamos en la palabra de Dios, descubriremos todo lo que Dios quiere entregarnos, porque así Él lo quiso. Él quiere entregarnos su sabiduría. Pero comencé con estos versículos porque dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Porque todos los seres humanos, todos los hombres, las mujeres en la tierra dedican gran parte de su tiempo en su vida para buscar plata. ¿Es así o no? Si tú vas a un trabajo, ¿por qué lo haces? Porque te encanta tu trabajo, porque amas a tu jefe. La verdad, yo creo que cuando tú vas a tu trabajo lo haces porque necesitas plata, ¿sí o no? Necesitas pagar tus deudas, necesitas pagar tu arrendamiento, el colegio de tu hijo, quieres comprar el mercado de tu casa, y para eso hay que trabajar. Además, es muy bueno trabajar, no es algo malo. El trabajo es algo que Dios creó y nos mantiene ocupados y podemos sacar el provecho de ello, y Dios bendice la obra de nuestras manos. Pero Dios no quiere que seamos esclavos del trabajo, es muy diferente. Pero la mayoría de personas están buscando todo el día plata, plata, necesito dinero, y esa se vuelve su objeción. Muchos solo para cumplir con sus gastos económicos, como para sobrevivir. Muchos otros porque quieren avanzar, crecer, tener más y poder ayudar más. Otros tienen una intención equivocada y lo que quieren es gastar en placeres, entonces quieren más plata para eso. Cualquiera que sea el caso, pues si quieres saber más de finanzas puedes venir el martes, ¿sí? Pero hoy quiero hablarte de la sabiduría que dice la palabra: búscala más que la plata. Si tú amas la sabiduría y la buscas más que el dinero, entonces comprenderás. Mira lo que dice el versículo: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque de Jehová proviene la sabiduría. Dice el versículo 6: y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, si tú buscas la palabra de Dios más que el dinero,
vas a poder entender qué es el temor a Jehová. Porque hay muchas enseñanzas que damos acá o que escuchamos en diferentes partes acerca del temor de Dios. Y sí, el temor de Dios, qué bonito, pero realmente tú lo entiendes cuando la Biblia habla de entendimiento, habla de revelación, que sea algo real en tu vida, que sea vida en tu vida. Y el temor a Dios no es un temor que te aleja, no es un temor que por miedo a la grandeza de Dios, al poder de Dios, entonces tú corres de Él y te vas lejos de Él. No, por el contrario, el temor a Dios o el temor de Dios es un temor que te acerca, que te atrae. Es un temor reverente porque sabes que fuera de la cobertura de Dios estás en peligro. Dios es bueno, Dios es amoroso, ¿cuántos lo creen? No obstante, la Biblia dice que Él es bueno, pero también es justo. Él, por ser bueno, no deja de ser justo, y por ser justo no deja de ser bueno. Él es Dios, el único que puede tener esas dos virtudes ahí en su vida y hacerlas a la vez. ¿Cómo hizo, por ejemplo, Dios para mostrar su bondad hacia nosotros, pasando por alto todos nuestros pecados? ¿Cómo hizo, si es que le debíamos mucho, si éramos merecedores de castigo, porque escrito está, la paga del pecado es muerte? ¿Cómo hizo Dios, si Él es bueno pero también justo? Entonces, ¿cómo hizo para mostrar su bondad? Él lo hizo de una manera maravillosa. Él aplicó su justicia sobre la vida de Jesús. La salvación que para ti es gratis, no fue gratis, realmente costó muchísimo. Costó la sangre de Jesús. Jesús pagó por nuestra condena. O sea, Dios aplicó toda su justicia sobre Jesús para darnos a nosotros toda su bondad. Eso es una buena noticia, ¿no? Pero no fue simplemente yo los perdono y ya. No, alguien tenía que pagar por lo que tú y yo hicimos, porque Él es justo. Alguien tenía que pagarlo. Ahora, ¿por qué yo hablo de esto? Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si tú estás en la cobertura, si tú estás metido en Dios, estás en la sombra de su amor. Ahí estás a salvo, estás seguro, estás libre de toda maldición. En el seminario de mayordomía, en la primera clase, hablábamos que la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay algo que provoca la maldición. ¿Se acuerdan? No sé los que estuvieron ahí. Siempre, en la mayoría de las veces, es nuestras propias decisiones lo que provoca las maldiciones. En otros casos es terceros, nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, personas que nos rodean, el esposo, etcétera, pueden causar esas maldiciones. Pero lo que dice la Biblia es que si tú estás bajo su sombra, bajo sus alas, ahí estás seguro. El Salmo 91, que todos sabemos que es tan hermoso, ¿no? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Él es tu escudo, tu adarga, tú no tienes temor al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni mortandad que en medio de la oscuridad destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Y bueno, y tú te sabes el Salmo 91, está hablando de un lugar seguro. Tú estás en el abrigo del Altísimo. Entonces, cuando tú estás ahí metido, estás protegido y guardado de todas esas maldiciones. Y estar bajo ese abrigo se llama temor de Dios. Entonces es importante, porque el temor de Dios es algo que te atrae a Dios, que te hace meter en Dios, que estás ahí refugiado porque sabes lo amoroso que es, encuentras refugio, pero también sabes el Dios de poder que es, el Dios justo que es, que si te sales de ese abrigo estarás en mucho riesgo, estás en peligro. No nos queremos salir de ahí, ¿cierto? Entre más temor de Dios tú tengas, más estarás metido bajo sus alas. Por eso dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Porque los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento, pero nosotros los hijos de Dios no, porque sabemos que en Él está todo. Todo está en Él. Él es bueno para con nosotros. Y Cristo en muy breve volverá por su iglesia, se la llevará. Y esta época de gracia está también a punto de terminar. Aunque la gente seguirá siendo salva después de que la iglesia se vaya, y pueden hacerlo, pero vendrán todos los juicios sobre la tierra.
Y hemos conocido un Dios amoroso. Yo no creo que tú quieras conocer un Dios de juicio. O sea, la verdad no creo. Porque escrito está, yo no puedo quitar esas páginas de la Biblia, ahí está, y vienen juicios, muchos juicios sobre la tierra. Y lo que te mantiene en Dios para no salirte e ir y exponerte a esos juicios es el temor a Dios. Dios es muy claro cuando dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el pecado trae castigo. Siempre el pecado trae consecuencias. En cambio, una persona que tiene temor de Dios peca menos, y cada día pecará menos. Es una persona sabia, sabe elegir, sabe tomar buenas decisiones. No solo es inteligente, también es muy sabio. Porque ahí está el secreto, ¿no? ¿Qué sacas tú con saber lo que tienes que hacer y no lo haces? O sabes que este camino te lleva a la muerte, este a la vida, y aún así escoges el de la muerte. Eso es ser necio, insensato, obstinado, llevando la contraria a Dios. Solo un sabio puede elegir aquello que lo lleva a la vida. Entonces necesitamos más de la sabiduría de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren tener esa sabiduría? La sabiduría de Dios. Si tú lees desde el versículo 1 del capítulo 2, dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, la palabra de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Versículo 4 fue el que leímos: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora, en el versículo 7 aclara: Él provee la sana sabiduría a los rectos. Quiero que digas conmigo: la sana sabiduría. Porque es diferente la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es sana. La sabiduría del mundo es una necedad completa. Este mundo habla de cosas que están completamente fuera de la razón divina. Para ellos es algo inteligente lo que predican, lo que enseñan, adoctrinan a los muchachos en las universidades, quieren adoctrinar a nuestros hijos con estas ideologías, cosas nuevas que van saliendo. A eso lo llaman sabio, pero eso no es sabio. Es como allá en Romanos capítulo 1, donde dice: profesando ser sabios se hicieron necios, envaneciéndose en sus propios razonamientos, y cambiaron la gloria de Dios invisible por imagen de reptiles, de cuadrúpedos. Si se acuerdan, eso lo leímos hace poco, un domingo acá. Y dice: y porque no quisieron tener en cuenta a Dios, entonces Dios nos entregó una mente reprobada para hacer lo que no conviene, atestados de toda inmoralidad e injusticia. Llegaron a cometer actos impuros, que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres, cometiendo actos vergonzosos. Pero a eso le llaman sabio. Y tú ves un expositor del tema y habla con una seguridad, pensando que todo lo que le está diciendo es muy sabio. Lo peor es que las masas lo aplauden, las masas le creen, y ahí van las personas al degolladero, creyendo en algo que no tiene ningún fundamento, en algo que va en contra de la lógica, porque si tuvieran lógica verían las consecuencias de sus pecados, porque el pecado trae muerte. Si están acá, pero no logran verlo. Entonces llega la niña a alguna de estas entidades de familia, que no voy a decir el nombre porque me bloquean acá Facebook la transmisión. Llegan a una de esas entidades. Entonces dice la niña: yo quiero empezar mi vida sexual. Y entonces la doctora la recibe muy amablemente y con una supuesta sabiduría, diciéndole: claro, mi amor, mira, tú eres libre, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, puedes decidir sobre tu vida, nadie más puede decidir por ti. Ella tiene 12 años y le hablan así: mira, te voy a recomendar, de acuerdo a tu cuerpo, estos métodos de planificación te pueden servir muchísimo.
tómalo, sé juiciosa y ve, disfruta tu vida, descubre tu sexualidad. A eso le llaman sabiduría. A eso le llaman sabiduría. ¿Tú qué crees que eso es sabiduría? Hoy encontramos tantos jóvenes hundidos en la depresión, porque han elegido mal, porque han creído las doctrinas de este mundo, modernas, mentirosas, que les hacen creer que pueden hacer lo que quieran con sus vidas, que no pasa nada. Claro que sí pasa algo, porque toda acción tiene una retribución, porque toda acción tiene una consecuencia. Y el pecado trae tristeza, el pecado trae dolor, el pecado trae culpa y el pecado trae vergüenza. Y el pecado también trae otros males que vienen con él, como enfermedades y maldiciones y esclavitud financiera y una cantidad de cosas. Pero Jesús vino para que seamos libres, para que se nos abran los ojos del entendimiento y no estemos sometidos a los preceptos del mundo, sino que vivamos conforme a su palabra, que es donde está la verdadera libertad, donde puedes vivir con los ojos abiertos y no estrellándote al mundo. Eso que dicen, ay, haz lo que quiera, que no pasa nada. Por favor, todo en la vida es consecuente. Todo, cualquier decisión que tú tomes traerá una consecuencia. Toda. Necesitas sabiduría de Dios. Necesitamos esa sabiduría. La sana sabiduría, como dice el versículo 7 ahí en Proverbios 2. Dios provee la sana sabiduría. Esas ideas abortistas ahora en esos últimos tiempos, doctrinas de feminismo extremo, incluso de animalismo. A la gente le da más dolor ver sufrir un perro que ver sufrir un niño. Y yo no tengo problema, porque a mí me gustan mucho los perritos y los animales, pero sí me parece que el mundo está muy mal cuando le duele más el dolor de un animal que el dolor de una persona. No sé si tú crees eso o no. Un animal muere, se acabó. Una persona muere, su alma pasará una eternidad, bien sea en el cielo o en el infierno. Vale mucho más una persona. Jesús, si para Jesús hubiera sido más importante los animalitos y la naturaleza, hubiera venido a redimirlos de la maldición que el hombre trajo sobre ellos. Pero no, Él vino a redimir al hombre para que no vaya al infierno, porque para Dios es mucho más importante. Pero hoy la gente no quiere tener hijos, sino quiere tener perros, gatos. Los tratan como a niños, les pagan colegio, hasta seguro fúnebre. ¿Sí o no? Sí, yo sé, a mí me gustan los animales también, pero hay algo que está mal. Algo no me cuadra ahí. Algo es como una estrategia global que está trayendo a las personas, por un lado, para controlar la sobrepoblación del mundo. O entonces, ¿por qué apoyan tanto las ideas de abortos? Han muerto más niños abortados este año de lo que ha matado la pandemia con el COVID-19. Pero eso sí no es escándalo, eso sí no es grave. Entonces sacan un video en Facebook donde un perrito le pegan y uy, qué feo. Claro, y a mí también me duele, porque no me gusta que le peguen a los perritos. Amo los perritos, pero hablan del aborto y lo aplauden, cuando eso es una masacre, es una cosa horrible, donde cogen los niños y los sacan por pedazos. O sea, ¿qué es esa cosa tan horrible? Pero no, eso sí no es malo, eso es sabiduría. Eso no tiene nada de malo. Tu cuerpo, tu decisión. No es que no es tu cuerpo, es el cuerpo de ese bebé. Yo no sé si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero los hijos de Dios amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la vida y estamos a favor de la vida. Es la sabiduría sana. Hoy los hombres que son hombres no se quieren casar. No, ¿para qué me voy a amarrar yo la vida? Yo prefiero tener varias mujeres y ya disfrutar mi sexualidad. Eso piensan los hombres hoy, no ustedes, porque ustedes son hijos de Dios santos. Pero el mundo piensa así. Un hombre no quiere casarse porque no quiere amarrarse. Pero una pareja homosexual se quiere casar. Esa es la lógica del mundo. Esa es la sabiduría del mundo. Los heterosexuales no se quieren casar, los homosexuales sí se quieren casar. Las mujeres quieren abortar, los homosexuales quieren adoptar. ¿No se dan cuenta que hay una patraña del enemigo por detrás de todo lo que está pasando en el mundo? Lo peor es que incluso cristianos aplauden
avalan, apoyan estas ideologías. Y no tenemos nada en contra de las personas, las amamos, las recibimos y ayudamos en su proceso de restauración, porque yo soy de los que cree que el Espíritu Santo puede transformar una vida, no importa lo dura que ésta sea. Para Dios no hay nada imposible. Como dice la palabra, es que ella es como un martillo que quebranta la piedra. Cualquier persona que llega a Dios y rinde su corazón a Dios, la palabra tiene el poder de transformarlo, de cambiarlo. Y recibimos a cualquier persona sin importar su condición, la amamos y la ayudamos en su proceso. Pero no estamos de acuerdo con toda esta necedad de la sabiduría humana. No, queremos la sana sabiduría. ¿Cuál es la sana sabiduría? La que proviene de Dios, porque Dios es el que da la sana sabiduría. ¿Cuántos problemas hoy hay en el mundo? Sabes, esto antes no se veía, pero la gente vive en una depresión y en un nivel de estrés y de ansiedad como nunca. Pero entonces ellos avalan ver lo que sea en cualquier contenido de internet, lo que aparezca, eso no importa, no pasa nada. Hoy quieren que un niño de 5 años ya decida si es hombre o es mujer. ¿No les parece? O sea, este mundo está mal, muy mal. Y esa es la insensatez de la sabiduría humana, que tú y yo como hijos de Dios no podemos seguir. No podemos ni siquiera participar de ellas. La palabra dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. No juzgamos personas, pero sí podemos juzgar doctrinas. La Biblia nos enseña, que nos da el permiso. Pablo lo hizo. Pablo reprochó la doctrina que estaba teniendo Pedro en algún momento, cuando estaba de acuerdo con que las personas se judaizaran. Pablo le dijo: pero ¿qué te pasa? ¿Cómo es posible después de que tienen a Cristo entonces que se circunciden? No, eso no está bien. Y reprochó la doctrina, la juzgó, y por eso hubo limpieza allí. Entonces no está mal hacerlo. Y tenemos que llamar a los cristianos, a los hijos de Dios, a cada persona, un llamado a la santidad, un llamado al temor de Dios. Tienes que mantenerte ahí debajo de la protección de Dios, porque fuera de ella estás en peligro. Es el temor lo que te tiene ahí, porque el temor es lo que te libra de pecar, el temor a Dios. No estoy hablando del temor del miedo a las cosas, no, el temor de Dios te libra de pecar. ¿Cómo sabes tú que una persona es sabia? Porque no peca. Una persona sabia es la que no peca. Ya. Eso es lo que dice mi Biblia. Amén. Una persona que habla mucho, muy bonito, que tiene elocuencia en sus palabras, pero su vida es desordenada. No, habla bonito, no más. No, por ningún lado hay sabiduría en esa persona. Es dejando un legado de destrucción, un legado de inmoralidad. ¿Qué es eso? Deberían mejor callarse su boca y no hacerle daño al mundo. Pero la gente tiene ídolos, la gente tiene referentes y los siguen. Un hombre hace muchos años pasó por esta tierra, que es panzoncito, negrito. Ustedes lo ven, que le tocan la barriguita. Ustedes no, la gente. ¿Se han visto? Y lo tienen como sabio. Un pedófilo. Una de sus esposas tenía 5 años. Pero para ellos es sabio. No es sabio, es un enfermo, es un inmoral, es una persona que le hizo daño al mundo. Sabio, ¿saben quién es sabio? Jesucristo, el que murió en una cruz del Calvario. Él sí es sabio, que tuvo una vida santa, que jamás pecó. Él sí es sabio, que supo responder con humildad, que supo medir sus palabras, que cuando tuvo que callar, calló. Cuando habló con vehemencia, con ímpetu, que no le tenía miedo a los hombres, pero los respetaba. Ese es Dios, que trataba con respeto a las mujeres. Una mujer que sacan para apedrear y él miró al suelo, no la miró a ella. Ese es mi referente. Él sí es una persona sabia. Sabio Job, un hombre avanzado de edad, que sufrió desgracias, una situación muy difícil, que tenía mucho temor, pero Dios le ayudó, Dios le limpió, le arregló su vida. Pero ¿saben algo? Job dijo esto: hice pacto con mis ojos, que no miraré a una virgen.
Eso sí es sabio. Eso es lo que deberían escuchar los viejitos verdes que andan por ahí. Una persona sabia es aquella que puede guardar sus ojos, su corazón, sus oídos, su vida entera y caminar en integridad para Dios. Porque es el temor de Dios el que lleva a una persona a vivir en santidad, y esa persona es sabia. Amén. ¿Si estás conmigo? Jesús dijo, fácil, por sus frutos los conoceréis. Los escribas, los fariseos eran un grupo, eran una secta realmente que hablaban muy bonito, conocían la Torá, conocían la Biblia del tiempo, la tenían muy clara, hablaban de los profetas y exponían, se vestían de una manera diferente a los demás para aparentar una piedad porque realmente no la tenían. La gente los respetaba, los tenía como maestros, rabinos, y a ellos Jesús les dijo, ustedes son unos hipócritas, hijos del diablo. Hipócritas, hijos del diablo, porque el diablo miente desde el principio y ustedes mienten como su papá el diablo. Así les dijo Jesús. Hipócritas, fariseos, ponen cargas en la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. De ustedes profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando mandamientos de hombres como si fueran de Dios. Qué fuerte. Pero Jesús les habló así. Él se los dijo así de frente. Él no tuvo que enviar razones. Él se los dijo y les habló las cosas como son. Porque ellos no eran personas sabias. Ellos eran personas que tenían mucho conocimiento de la ley, mas no vivían en esa palabra, porque si la vivieran no serían así. Ponen cargas que ni siquiera con un dedo ustedes quieren mover, les dijo Jesús. Y ellos lo criticaban porque los discípulos de Jesús no se lavaron las manos y comieron pan. Entonces los fariseos, uy, terrible, no se lavaron las manos y comieron pan. Están invalidando la ley de los ancianos. Jesús le dijo, hipócritas, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale de la boca, porque del corazón sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las borracheras. Del corazón salen los adulterios. Lo que tú comes se va a la letrina, pero lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes son hipócritas, ciegos, guías de ciegos, dijo Jesús. Fuerte. Limpian lo de afuera, pero por dentro están sucios, sepulcros blanqueados. Una lápida bonita adornada con flores y con un epitafio que inspira, pero por dentro un muerto. Esos son ellos, nada más. Una sabiduría aparente, pero por dentro están muertos. Su vida niega las palabras que dicen. Eso es una sabiduría insensata de este mundo, no la sana sabiduría de Dios. Porque la sana sabiduría de Dios es aquella que está en el temor de Dios, el cual santifica a la persona. La persona es santa, no comete esos pecados horribles. Es más, está en un camino de santidad. Cada día es mejor. Cuando tú empezaste con Dios te equivocabas mucho, pero ahora que ha pasado el tiempo te equivocas menos. Y créeme que cada día te equivocarás menos. Cada día serás más santificado en tu caminar, porque cada día serás más sabio y serás santo y serás un buen testimonio al mundo de que Dios está en ti. Aleluya. Así es. Necesitamos cristianos que vivan en santidad. El mundo necesita esto. Tanta perversidad y los cristianos igual. No, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios para que haya una diferencia. O entonces, ¿dónde está el mérito? Pero como hoy el evangelio que se predica, y lo digo con mucho respeto, pero es verdad, el evangelio que se predica es un evangelio muy light. Todo el tiempo es basado en las emociones, en las sensaciones, mas no en el poder transformador del Espíritu Santo con la palabra que ejerce ahí en el corazón de cada creyente, como debería ser. Si tú empezaste con Dios, lo normal en un hijo de Dios es que se santifique. Amén, ¿lo crees? Necesitamos más cristianos santos. Cambiaremos el mundo si lo hacemos, o por lo menos a nuestro mundo.
los que nos rodean, la gente que está alrededor de nosotros, los que nos ven, nuestros compañeros. Porque cuando tú seas como Jesús, inspirarás a otros. Jesús en 3 años y medio de ministerio cambió el curso de la humanidad. Eso no lo hizo Mahoma, eso no lo hizo Mahatma Gandhi, eso no lo hizo José Smith, eso no lo hizo ninguno de los grandes que pasó por este mundo. Solo Jesús pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sí era una persona verdaderamente sabia, porque su vida tenía una congruencia con la palabra de Dios. Era perfecto, era santo. Él vivía como Dios en la tierra. Es Dios. Entonces dejó un legado. ¿Quién es ese legado? Nosotros. Amén, lo creemos. Gloria al Señor. Y tenemos que seguir sus pasos. El que dice que permanece en Él, dice la palabra, debe andar como Él anduvo. Así dice la palabra. Debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Dice segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta. Escucha, mira esto tan bonito, lo que vas a aprender hoy es poderoso. Dice Pablo, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Si ves que habla más de una manera de vivir, la sabiduría se refleja en los actos, en la forma de vivir del Hijo de Dios. ¿Y cómo es que Dios hace el proceso de purificar tu vida? Pablo nos lo explica en este versículo. Esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestras conciencias. La conciencia es la voz del espíritu, no del alma, del espíritu. La voz del alma son las emociones. Y es ahí donde Dios te habla. Ella tiene una voz. La conciencia tiene una voz y tú la puedes escuchar. Porque cuando tú pecas, acá inmediatamente tienes una tristeza profunda, un testimonio interior de que hiciste algo que no está bien. Entonces inmediatamente vas a la cruz, inmediatamente vas bajo esa sangre preciosa de Jesús que te limpia de todo pecado y te confiesas delante de Dios, delante del Señor. Abogado tenemos con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Dios te limpia y tú mantienes tu conciencia limpia. Cuando tu conciencia no te está acusando, es porque tú estás caminando en sabiduría, en integridad, en santidad. Pero si hay un testimonio acá, posiblemente no lo estás haciendo. Entonces tu gloria es el testimonio, la voz de tu conciencia. Que ahí estás escuchando de Dios todo el tiempo, cómo ser, cómo hacer en cada paso que estás dando, cómo conducirte. Es la voz de la conciencia. Pablo dijo, si tu corazón te juzga, mayor que tu corazón es Dios. Pero si tu corazón no te juzga, tienes paz para con Dios. Porque es en el corazón, en el espíritu, donde encuentras si te está juzgando. No, ve rápido a la cruz, regresa al Señor, confiesa tus pecados, endereza tu camino, arrepiéntete. Arrepentirse es caminar en otra dirección. Arrepentirse no es remordimiento, no es lo mismo. Es que estoy arrepentido, le dice el hombre a su esposa después de haberle fallado. Perdóname, estoy arrepentido, mi amor. Y ella, bueno, está bien, por los niños, por la vida, la casa, todo, mis papás, me da pena. No, listo, te perdono, sigamos, porque ¿qué más? Al mes otra vez está haciendo lo mismo ese desgraciado. ¿Eso se llama arrepentimiento? No, eso es remordimiento. Arrepentimiento es caminar en otra dirección. Es que tú ibas para allá y ahora caminas para allá. Eso es arrepentimiento. Si yo pongo mi GPS y voy hacia un lugar que no conozco y estoy guiándome por el mapa que me está diciendo, entonces voy ahí, me pongo a hablar y me distraigo y se me olvida. Cuando veo me pasé de la entrada, ¿qué hago? Pues me devuelvo, tomo la ruta que me lleva de regreso al lugar para el cual voy. Eso es arrepentimiento. Me di cuenta de mi error, pero me devuelvo, voy otra vez hacia el lugar que debo ir. Eso es arrepentimiento. Es cuando tú cambias tu manera de vivir, cuando dejas que el Señor obre en ti.
No estás solo, tienes al Espíritu Santo y Él es tu fuerza, Él es tu poder interior. Entonces acá el versículo dice, esa es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, con sencillez y sinceridad de Dios, transparentes, genuinos, no con vidas dobles, uno aquí, otro allá, uno en la casa, otro en la iglesia, otro en el trabajo. ¿Qué es eso? No debemos ser personas que usamos disfraces, tenemos que ser auténticos, los mismos en cualquier lugar, donde quiera que estamos. Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Por qué? Porque aunque sabe que su esposa no lo está viendo, pero Dios sí lo está viendo. No es temor a la esposa, tú no te portarás bien por temor a tu esposa. Tú te portas bien es por temor a Dios, porque Él está en todo lugar, todo lo ve, siempre contigo. Tienes una conciencia, la claridad de que Dios está ahí contigo. Entonces tú sabes, voy a hacer el mismo acá y allá. Con sinceridad de Dios nos hemos conducido con ustedes delante del mundo, mayormente con ustedes en todo lugar. Eso es sabiduría. Conducirnos bien en todo lugar, con buen juicio. Amén. Dice Job capítulo 28 versículo 28. Job 28, 28 dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Si te das cuenta, apartarte del mal. Tienes que apartarte del mal. Sé sabio. Si hay amigos en tu vida que te están llevando por donde no es, o que cuando te encuentras con ellos otra vez resultas haciendo lo mismo, aléjate de ellos y ya. Sencillo. Ay, pero son mis amigos, pastor. No, no son tus amigos, te están llevando a lo malo. Un verdadero amigo te llevaría a lo bueno. Pero es que los quiero, pues no los quieras más. Ya. Sé sabio. Si te enfermaras, ellos no vienen, te lo aseguro. Si tuvieran que meterte a una clínica, ellos no llegan a estar contigo acompañándote por las noches. ¿Sabe quién va a estar? Tu esposa, tu esposo, tu papá, tus hermanos, alguien de la iglesia. Seguro que hay sí. Pero esos que tú llamas amigos solo están contigo para el placer y para la rumba y para el desenfreno. Eso no son amigos. Eso es gente que te lleva al mal. Una persona sabia es la que se aleja del mal. Amén. Si hay personas sabias esta mañana aquí. Eso. Me despertó. Eso es una persona sabia. Tu mujer que tienes esa amiga que te invita a hacer cosas, que cuando ve que tú peleas con tu esposo ella te da malos consejos. Esa amiguita que te dice, ay, no sea tan boba, mire su esposo otra vez igual. Ay, venga, más bien vámonos allí a pasear, no sé, vámonos este viernes de rumba. Eso no sea tan boba. Esa no es una amiga. Bueno, esa mujer no es una amiga, te está llevando, vas a terminar tu matrimonio. Una mala influencia te puede destruir. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay una traducción del mismo versículo que dice, un mal amigo daña tu buen carácter. Entonces es mejor no. Es mejor alejar. La sabiduría consiste en alejarse de cualquier cosa que me saca del buen camino. Y si tengo que cortar, pues lo corto. ¿Cuál es el problema? Vas para el cielo, vas con Dios, vas bien. Dios te rodea de gente linda. Miren esta iglesia, miren a su alrededor. Qué personas tan hermosas tenemos como familia en Cristo. Y eso con tapaboca y se ven lindos. Imagínense esa belleza de personas que están en lo mismo, tratando de dar la misma batalla, creyéndole al Señor, caminando hacia el mismo lugar, sí, con errores muchas veces, pero ahí vamos. Ahí vamos. Yo quiero ir con alguien que vaya para el mismo lugar que yo, porque aunque esa persona sea buena o la vea buena, pero no va para el mismo lugar que yo, no me sirve, porque me va a desviar del camino. En cambio, pueden haber personas con 1000 errores, pero que están en la misma dirección. Vamos a llegar juntos. Vamos a llegar al cielo. Vamos a llegar con Dios a la eternidad. Esta es la sabiduría que te salva. La sabiduría habla. La sabiduría es un espíritu. En Proverbios capítulo 8 versículo 1, léelo conmigo. Mira lo que dice acá. ¿No clama la sabiduría? Pregunta.
y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Quién? La sabiduría da voces. ¿Qué dice la sabiduría? Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, dice la sabiduría, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará la verdad, y la impiedad abominan mis labios. Si ven la sana sabiduría, ¿no? Habla la verdad, no la impiedad, la verdad. Justas son todas las razones de mi boca. Aquí sigue hablando la sabiduría. Es un espíritu, uno de los 7 espíritus de Dios, la sabiduría. Y está diciendo: justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Sigue hablando: recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Ahora escucha el mensaje directo que hoy te da la sabiduría a ti. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Ahora escucha lo que te dice la sabiduría. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quién ama la sabiduría? Si tú amas la sabiduría te va a amar a ti. Y si tú la buscas, ella se dejará encontrar de ti. Las riquezas, ahora mira esto, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Hace un momento estaba diciendo: búscame a mí, no busques el oro, porque conmigo está las riquezas y la gloria. Tremendo, ¿no? O sea, eso es poderosísimo. O sea, Dios te está diciendo: si tú buscas oro, riquezas de este mundo, pues vale más la sabiduría, y conmigo está la gloria y las riquezas. Con la sabiduría te está diciendo eso. Te dice: conmigo está la gloria y las riquezas. ¿Y cuántos quieren esas riquezas que vienen de la mano de Dios? Porque quiero decirte algo, eso lo vimos en el seminario de mayordomía. Dios, ¿a quién le da riquezas? A las personas sabias. Él no se las da a cualquiera. Entonces, ¿por qué el impío prospera? ¿Y por qué el impío le va mal? No, eso no son riquezas de la mano de Dios, ¿ok? Él está trabajando muy duro, amontonando riquezas para que luego el sabio las tenga. Porque eso es lo que dice la palabra: al necio Dios le dio el trabajo de amontonar riquezas para luego dárselas al sabio. Entonces tú estás bien. La bendición de Dios es a los sabios, es para los sabios, para los que están en temor de Dios, los que viven en rectitud, porque Dios no le entregaría sus tesoros a un necio, porque la bendición destruye al necio. En cambio, al sabio la bendición lo edifica. La bendición se multiplica en las manos del sabio. El sabio bendice con la bendición. El sabio deja correr la bendición. El sabio ayuda. El sabio genera. El sabio apoya la obra de Dios. Es diferente. Por eso Dios le entrega sus recursos a una persona sabia. ¿Qué tal Dios entregarle sus recursos a uno que está necio con esas doctrinas del mundo, perdido en sus pecados? Lo termina de destruir. Entonces, por eso dice la sabiduría, clamando hoy, te dice: las riquezas y la gloria están conmigo. Búscame a mí, porque en mí están las riquezas. Pero las riquezas de Dios, recuerda esto: las riquezas de Dios son, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
¿Quieren esa riqueza o no? Esa sí es buena. No la del mundo, porque la del mundo es una falacia. La riqueza del mundo es mentira. Son momentos. Hay gente que tiene mucho dinero, pero el corazón bien triste. ¿Eso de qué sirve? Su vida es un desorden. Su vida está mal, aunque tienen plata. Eso no es ser ricos. La verdadera bendición de Dios es integral. Una vida en bendición, familia unida, un matrimonio feliz, hijos bendecidos, salud en casa, paz en casa y plata. Y bendición económica. O sea, es un todo, no es solamente una parte, es un todo. Y Dios quiere que estemos en esa bendición. Entonces aquí está diciendo la sabiduría: conmigo están las riquezas, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto, sigamos leyendo, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro de refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová, mira lo que dice la sabiduría. Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las aguas, de las muchas aguas. Antes de los abismos fui engendrada, de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponían al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Wow. Y era su delicia de día en día. O sea, dice la sabiduría, dice: yo era la delicia de Dios de día en día. Yo estaba con él, a través de mí, con él hicimos todo esto. Yo estaba con Dios cuando fundó la tierra, cuando puso el círculo de la tierra, del abismo, cuando le puso límite a las aguas del mar. Ahí estaba yo. Dice: y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, dice la sabiduría, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Aleluya. El que halla la sabiduría halla la vida y alcanza el favor de Jehová. Yo quiero más sabiduría. Y luego continúa leyendo: mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Pero dice la sabiduría: yo estaba con Dios cuando Él creó la tierra, cuando Él formó los cielos. Yo estaba ahí desde antes del polvo, desde antes de que existiera este mundo. Yo estaba con Él. En Salmo 104, versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. O sea, Dios hizo todas sus obras ¿con qué? Con sabiduría. Dios hizo uso del espíritu, de la sabiduría, para crear todo lo que hay. Capítulo 3 de Proverbios, versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Iglesia, ¿no te parece poderoso saber que lo que Dios usó para hacer toda la creación te lo entregó a ti para que tú puedas usarlo también? Que es la sabiduría. ¿No te parece poderoso que Dios tomó la sabiduría para hacer los montes, los cielos, la tierra, el mar, el agua, los animales, todo esto, y te dejó su espíritu, esa sabiduría, para que tú puedas tomarla, para que puedas usarla, para que te puedas llenar de ella? Porque el que haya la sabiduría haya la vida y tendrá el favor de Dios. Entonces podemos tomarla, podemos vivir en esa sana sabiduría.
Es bienaventurado, dice Proverbios 3, versículo 13. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Y yo les explicaba esto, es diferente bendición a bienaventurado, porque bendecidos somos todos. Dice la palabra que ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que ya todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento del Señor Jesús. Ahora está hablando acerca de la bendición que ya es nuestra. Toda esta bendición es tuya. Jesús, cuando murió en la cruz y resucitó de los muertos, te dejó un paquete enorme, una herencia gigantesca que te pertenece. No obstante, muchos cristianos que se supone son dueños de esa herencia, son dueños de esas bendiciones, no las disfrutan, no viven en ellas. Ahí está la diferencia entre un bienaventurado, porque el bienaventurado es el que disfruta de las bendiciones que les corresponden. Ese es un bienaventurado. El bienaventurado es doblemente bendecido, el que camina en esa bendición. En Gálatas capítulo 4, en el versículo 1 en adelante dice: el heredero, entre tanto sea niño, en nada se difiere del esclavo, aunque sea dueño y señor de todo. O sea, es dueño de la herencia, es dueño de todo, pero no se nota la diferencia entre un esclavo y él. Todavía vive como en el mundo, todavía tiene una forma de ser como en el mundo. Por lo tanto, aunque sea dueño de la herencia, no se le entrega la herencia. No es bienaventurado aún, está solamente ahí. Sí, la herencia es mía, pero ¿por qué no la tienes? No, es que parezco un esclavo. Eso ya es tu problema. ¿Quieres seguir como esclavo en la vida? Es tu problema. ¿O quieres vivir en la libertad con la que Jesús te hizo libre y poder vivir en esa herencia poderosa? Ser bienaventurado. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Tremendo, ¿no? Todo lo que tú puedas desear no puedes compararlo, ni siquiera compararlo a lo que es la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha. ¿Cuántos quieren largura de días? Y en su izquierda, riquezas y honra. O sea, la sabiduría tiene en su mano derecha largura de días. Y yo quiero, si Cristo no viene antes y llego a mi vejez, yo quiero llegar a mi vejez sano, bendecido, bien, como un abuelito chévere. ¿No les parece bonito? Hay algo bonito en la vida, es un hombre anciano, santo de Dios. Eso es muy lindo. Pero hay algo horrible, un anciano pecador. ¿En serio? ¿Sí o no? Pero uno llegar a viejo, que la gente le busque consejo, que la gente esté ahí y que uno pueda transmitir esa sabiduría. En la sabiduría, en la mano derecha de la sabiduría está largura de días. Ahí tendrás. No vas a morir antes de tiempo, porque muchos mueren antes de tiempo y no es la voluntad de Dios. Porque como todos le echan la culpa a Dios, ¿no? Se murió, era la voluntad de Dios. No todo. Pablo dijo: algunos duermen ya y no tenían por qué, pero se fueron antes. Cuando habla acerca de la cena del Señor, ¿se acuerdan? Tomarla indignamente allá. Primera carta a los Corintios. Hay algunos que duermen ya y no era el propósito de Dios, no era lo que Dios quería. Hay gente que muere antes de tiempo porque les falta sabiduría. Pero si tú tienes la sabiduría, tienes largura de días. Y en su mano izquierda, dice aquí la palabra de Dios, está ¿qué? Riquezas y honra. Entonces, cuando tú tienes la sabiduría, tienes todo esto. Continúa: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Amén. Sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso.
Amén. Aleluya. Poderoso. Es por eso que los hijos de Dios sabios andan tranquilos por la vida. ¿Sí o no? Como el león, como la leona que devora a su presa y se echa encima, dice la palabra de Dios. Así andamos confiados. No tenemos temor del pavor repentino. El juicio que viene para el pecador no nos toca a nosotros, los hijos de Dios. ¿Alguien lo cree? Entonces estamos tranquilos. Y nos preguntan por qué ustedes son así, por qué no tienen miedo, por qué están como tan tranquilos de la vida, no se dan cuenta que hay peligro. Sí, no estamos buscando el peligro, yo sé, hay que ser prudentes, pero no andamos con miedo, estamos tranquilos. La palabra de Dios dice que podemos dormir tranquilos, tener sueños gratos, y cuando vengan estos terrores repentinos sobre el mundo, nosotros no tenemos temor, porque la ruina de los impíos no nos toca a nosotros. Punto. Amén. Estamos tranquilos, estamos confiados. Dios está con nosotros. La sabiduría, cuando tú estás ahí en esa sabiduría de verdad, en esa confianza con Dios, ese temor de Dios, esa santidad en Dios, caminando en Él, no tienes miedo de nada, porque Satanás no tiene facturas que cobrar. Eso es un medio de legalidad, y si tú le das derecho legal al diablo, el diablo va a querer venir a cobrártelo. Pero tú estás en santidad, tú estás caminando con Dios, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Pues el enemigo no tiene ahí cómo cobrar. Él puede venir a atacarte, sí, porque a veces lo hace y molestarte, pero tú en el nombre de Cristo Jesús lo echas fuera y Él se va, porque el diablo tiene que huir de nosotros. Es muy importante tener esta sabiduría. En primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 18, quiero que me acompañes, quiero hablarte de esto último, y es acerca de Jesús, de la cruz, porque la manifestación más grande de la sabiduría fue a través de Jesucristo. Fue en la cruz del Calvario. Fue cuando se derramó la sangre de Jesús. No es un acto, un hecho histórico y ya, como para nombrar Jesús y murió en la cruz. No, es el milagro de nuestra redención. Fue el momento en el que se pagó nuestra condena, por el cual nosotros hoy tenemos vida eterna. Tú, si tienes que partir esta noche, te vas con Dios, no tienes que ir al infierno. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó tu deuda. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿cuántos se salvan acá? Esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, dice la palabra. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante esa sabiduría, no. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para nosotros, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Ahora, y dice, ¿cuántos saben que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios? El mundo dice, esos locos allá que están haciendo un domingo en la mañana en vez de ir a ciclovía. Para nosotros es poder de Dios. Oiga, usted madruga toda la semana para ir a trabajar y también madruga para ir a la iglesia el domingo. Sabiduría de Dios, poder de Dios para salvación. A Dios le plació así salvar al mundo por medio de la predicación, de la locura de la predicación. Tan chévere, ¿no? Como lo expresa de esa manera. Y lo que el mundo llama sabiduría no es nada sabio. El mundo se salva con la locura de la predicación, porque una predicación puede hacer la diferencia entre el cielo y el infierno de una persona. Porque una predicación puede salvar a alguien y a su familia de ir al infierno. Tremendo. Por eso preferimos hablar de Cristo crucificado, la sabiduría de Dios. Luego dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego dice, Dios es bueno, ¿no? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está Cristo, el que se gloría, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso es tan poderoso, porque la sabiduría está accesible para cualquier persona, aunque ella no tenga educación, aunque ella no tenga un nivel económico social alto, aunque ella haya sido criado en un contexto difícil, en un hogar disfuncional. No importa la posición que tenga, la vida que tenga, si está en la cárcel, si es preso, o si está en una clínica muriendo de alguna enfermedad, o si está en un lugar marginado o en la calle como habitante, o si está víctima del consumo de drogas o de cualquier situación. Si esa persona abre el corazón a Dios y deja entrar la sabiduría de Dios en él, esa persona se levantará y avergonzará a los sabios del mundo. Es lo que dice la palabra. Porque de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. Gloria a Dios. Cualquier persona, no existe acepción de persona para Dios. Cualquier persona que abra su corazón a la sabiduría, Él la tendrá. Y la tendrá y se llenará de Él. Dice Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. Somos hechos por él, somos de él y fuimos creados para él. Amén. Todas las cosas estamos en él. Esta es la sabiduría. Está en el Espíritu Santo. Recuerda que la palabra habla de los 7 espíritus de Dios. Allá en Isaías 11 versículo 1 2 tú puedes encontrarlo, que habla de Isaí profetizando: saldrá un tronco, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Eso es lo que tenemos, el paquete completo. Si tú tienes al Espíritu Santo, puedes caminar en inteligencia, en consejo, en poder, en dominio propio. Gloria a Dios. En sabiduría, en entendimiento. Eso es algo maravilloso, porque tienes todo de Dios ahí revelado en su Espíritu Santo. Si ves, por eso la sabiduría es un espíritu que hablaba. ¿Se acuerdan cuando leímos ahí en Proverbios? Hablándote, llamándote: te estoy buscando. Si tú me buscas, yo voy a dejarme encontrar por ti. Si tú me amas, yo te voy a amar. En mí está la riqueza y la gloria. Tengo en mi mano derecha larga vida para ti. En mi mano izquierda tengo riquezas y gloria. Búscame. Cualquiera, la invitación está abierta. Ahí está, pero la sabiduría está en las Escrituras. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, tú te lo sabes, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego él sigue leyendo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. 3, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En las Escrituras tú tienes el tesoro de la sabiduría que te hace perfecto, que te prepara para toda buena obra, iglesia. Ahí lo tienes todo. Y recordemos el ejemplo del GPS. Es lo mismo. Tú vas ahí, ¿qué hace esa sabiduría? Esa palabra que te transmite esta sabiduría. Ella primero, dice la palabra,
Lee otra vez en la anterior, el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla inspirada por Dios, quiero hacer una salvedad acá, porque toda fue inspirada, escúchame, pero no toda fue revelada. Es diferente inspiración a revelación. Los grandes hombres de Dios del antiguo pacto escribieron lo que Dios les inspiró, pero no precisamente les reveló, porque no lo entendieron. No tuvieron la lucidez de ver todo el plan de salvación. Y aunque escribieron cosas muy precisas con respecto a lo que se cumplió en Jesús en su primera venida, y aún lo que falta por cumplirse, no lograron tener esa revelación. Fueron inspirados. Pero toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar. Ahora ella viene y se revela en ti. Puede revelarse esa palabra en ti. Lo primero que hace es que ella te enseña, ella te muestra el camino. Número 2, ¿qué hace? Te redarguye. O sea, si te sales del camino, ella te lo dice. Es un testigo interior que te dice: oye, te saliste, pilas. Pero no solo hasta ahí queda, sino que ella te corrige, o sea, te regresa al camino. ¿Y qué más hace la palabra? Te instruye, hace que te mantengas en el camino. Es tu GPS y debes mantenerte ahí en Dios, porque esta escritura, dice la palabra, te puede hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que tú, que estás aquí hoy o que me estás viendo por internet, a fin de que tú seas perfecto. ¿Se acuerdan? El temor de Dios es una persona que vive en santidad, que no peca, que seas perfecto y que estés enteramente preparado para toda buena obra. Eso te lo da la sabiduría. ¿Cuántos quieren eso? Enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. En Mateo 7 Jesús habló acerca de la casa de la roca y la casa de la arena. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó una casa sobre la roca. El necio las escuchó pero no las hizo, y edificó su casa sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, la tempestad, la casa del sabio permaneció, pero la casa del necio se cayó. Entonces es en la palabra donde tú puedes estar parado, donde Dios te dice. Ahora mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 versículo 2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Tremendo. O sea, Dios aquí te está llamando para que tú comiences a buscar y conocer a Cristo Jesús, el plan del Padre, porque en ellos está escondido todos los tesoros de la sabiduría. La verdadera sabiduría está en Dios, no está en el mundo, está en Dios. Y queremos ser más sabios, ¿no? Y es que se nota. Una persona sabia puede criar a sus hijos bien. Una persona sabia puede llevar un matrimonio bien, ¿o no? Con Dios se puede. Una persona sabia puede estar completo en todas las áreas de su vida, gozar de buena salud, vivir en paz. Si vive en sabiduría, está en bendición, lo tiene todo. Pero dice aquí la palabra que tu corazón sea consolado, unido en amor, para que alcances las riquezas del pleno entendimiento. O sea, que podamos crecer. Y es que mira este versículo que te voy a leer en primera carta a los Corintios 2, y con esto voy a terminar. Lee conmigo el versículo 1. Escucha esto, porque esto es demasiado poderoso. Creo que este pasaje que te voy a leer resume todo lo que hemos hablado hoy. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Sin embargo, escucha esto, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Entre quiénes hablamos sabiduría? Entre los que han alcanzado madurez. El que crece espiritualmente, el que madura espiritualmente, es el que está caminando en esa sabiduría de verdad. Sigue leyendo conmigo. Una sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero escucha, esto es precioso. ¿Cuántos aman a Dios? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ti. Pero mire lo que dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow. Tú tienes la mente de Cristo. Podemos tener la sabiduría oculta desde el principio, predestinada para nuestra gloria en Cristo Jesús. Amén. Bajo la nube de la gloria de Dios. Tú puedes tener esa sabiduría en tu corazón. Puedes decirle: Señor, quiero que me llenes de esa sabiduría. Y te invito a que te pongas sobre tus pies, por favor, esta mañana. Aleluya. Aleluya.